Y le damos la bienvenida ya al ministro de Educación, José Goiti, a nuestros estudios. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno, teníamos varios temas para plantearle, pero hace minutos nada más, hace algunas horitas, apareció finalmente la convocatoria a la paritaria, va a ser el próximo jueves. Exactamente, desde el Ministerio de Trabajo se convocó a una nueva reunión paritaria, ya tuvimos una la primera semana de enero, seguimos trabajando durante todos estos días en instancias particulares y también en diálogo, y ahora formalmente se convoca para el jueves en dependencia del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se va a hablar en esta reunión? ¿Por dónde va a pasar? Digamos, ¿ya el gobierno está en condiciones de acercar una oferta? A ver, nosotros estamos trabajando para poder ir construyendo una oferta. Estamos definiendo también criterios. De hecho, desde el Ministerio de Economía se está trabajando muy fuertemente en el seguimiento y monitoreo de los ingresos de la provincia y también de, digamos, proyectarlos en el tiempo. Las representaciones gremiales, de manera lógica y comprensible, están planteando terminar la paritaria 2023 en la discusión en torno a la cláusula gatillo, y nosotros, desde la responsabilidad que nos compete, estamos viendo cuál es la mejor opción que tenemos para poder recomponer en base a las posibilidades reales que tiene la provincia los ingresos de los docentes, que es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es poder recomponer de la mejor manera posible el salario docente. En esta reunión del jueves se podría acercar, digamos, algún número de cómo cerrar la paritaria del año pasado, teniendo en cuenta, bueno, esta inflación de diciembre. Sí, en realidad nosotros lo que estamos viendo a ver qué oferta podemos hacer de recomposición de cara a un acuerdo para llegar al 26 de febrero con el inicio de clases. ¿Cómo ve la negociación de aquí hacia adelante? ¿Difícil con este tema de la inflación siempre, digamos, como motivo de actualización salarial continua? A ver, la negociación es difícil porque el contexto es difícil. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un proceso inflacionario que tiene que ver con la economía del país, sobre la cual nosotros somos un poco espectadores y víctimas de estas situaciones, como ciudadanos, pero también como provincia, y a su vez también ha habido algunas políticas, tanto del gobierno nacional como del devenir de la economía, que han afectado notoriamente la capacidad de recaudación provincial y la capacidad de ingresos que tenemos. Entonces, claramente es una negociación difícil, porque por un lado tenemos una lógica necesidad de recomposición salarial y por otro lado tenemos que generar los recursos para poder hacerle frente. Entonces, no es fácil, pero creemos que hay voluntad para poder llegar a un acuerdo, y nosotros creemos que necesitamos un acuerdo. Nosotros necesitamos un acuerdo porque necesitamos que los chicos estén a la escuela, necesitamos que estén aprendiendo. Creo que la situación económica muchas veces pasa también por el tipo de país que construimos, y el país que nosotros queremos se construye en las escuelas. Ministro, ¿ayuda poco que este tema del FONIT todavía no esté claro, digamos, teniendo en cuenta que es un aporte significativo dentro de la paritaria? A ver, la incertidumbre nacional, no solamente en términos FONIT, es un problema que agrava un problema de base ya complejo. Sí, por supuesto que no colabora, pero el FONIT es un fondo nacional y nosotros estamos trabajando los fondos provinciales que cubren la prácticamente totalidad del sueldo docente. Usted recién decía, el gobierno provincial está revisando obviamente las designaciones, los cargos en otros ministerios. En el de ustedes, ¿han detectado alguna irregularidad con los pases a planta en el último tiempo? Sí, nosotros hemos tenido, no en lo que hace a los docentes, porque los docentes tienen su propio régimen de incorporación y demás, tampoco en lo que hace a asistentes escolares, que también tienen un régimen particular, pero sí en las áreas administrativas hemos detectado pases a planta que no obedecían a una lógica o una necesidad administrativa, por lo tanto también impactan sobre el presupuesto provincial, porque en definitiva son salarios que hay que pagar. Más allá de lo salarial, que obviamente es lo que se lleva siempre la discusión y el tema central en esta paritaria, ¿se puede empezar a incluir otros ítems, como por ejemplo, lo escuchábamos hace algunos días al ministro Bastía hablar de la necesidad de rever el tema del ausentismo docente, revisar el propio sistema educativo en general? A ver, son cosas distintas. El sistema educativo tiene que estar en permanente revisión. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con los aprendizajes
y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro del sistema educativo para que esos aprendizajes se produzcan, poder sostenerlos, monitorearlos, evaluarlos, mejorarlos. Ese es el objetivo, digamos, fundamental. Luego, para eso tenemos que disponer de recursos que tienen sentido siempre y cuando los aprendizajes se produzcan. El recurso salarial es uno de esos recursos que está en juego. A su vez, detectamos y tenemos, pero aparte, más allá que lo detectemos, nosotros vivimos en la misma sociedad y conocemos y sabemos cómo funciona. Entonces, a veces pretendemos justificar cosas que sabemos que no están bien. Y sabemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el nivel de reemplazo entre los docentes, entre los cuales yo me incluyo, porque yo también soy docente, que no están bien. Y que lo tenemos que cambiar y lo que tenemos que... Porque si no, cometemos inequidades y cometemos injusticia. Entonces, ¿nuestro compromiso cuál es? Nuestro compromiso es que el sistema educativo sea más justo y equitativo, porque es necesario. Que los recursos que el Estado pone en salario y en infraestructura y un montón de otras cuestiones no solo produzcan aprendizaje, sino que rindan el máximo de sus posibilidades, porque sabemos que tenemos dificultades económicas. Bueno, dentro de ese ítem, o entre otros ítems, tenemos el nivel de reemplazo que creemos que es excesivo. Nosotros sabemos que es excesivo, el docente y los que transitamos las escuelas sabemos que es excesivo y bueno, es una responsabilidad nuestra. Y yo también quiero ser muy claro y contundente en dos cosas. Primero, que una responsabilidad del gobierno, mejorarlo. Vamos a tomar medidas para hacerlo y que no tiene nada que ver con ningún tipo de presentismo, con ninguna práctica que se utilizó en el pasado, que no dio resultado, que nosotros no avalamos y que no venimos a poner sobre la mesa. Cuando usted habla de excesivo y que van a tomar medidas, ¿se puede conocer algunas, ministro? Y ya tomamos algunas medidas. En principio, por ejemplo, estamos trabajando sobre carpetas médicas para que esas carpetas médicas que están atrasadas, que no tienen que ver con las licencias, sino que tienen que ver con el apto necesario que tiene el docente para entrar a la docencia, pero que demuestran un nivel de desidia importante. Estamos trabajando para ampliar los turnos y para mejorarlos. Hicimos una modificación en el sistema de declaración jurada para familiar a cargo. Hay una reglamentación que hay que aplicar y hay familiares a cargo que ya están definidos y otros que hay que justificarlos. Hasta ahora se venía haciendo abiertamente, uno hacía una declaración jurada, lo mandaba y hacía clic y entraban todos los familiares a cargo que uno declarara, y algunos que corresponden y otros que no. Nosotros ya hicimos una modificatoria en eso para tener una realidad más adecuada de lo que sucede. Estamos trabajando en un sistema de salud laboral. Hoy el sistema de salud laboral es muy precario, hay que decirlo. Prácticamente para pedir una licencia, yo como docente me envío un mail y ese mail prácticamente automáticamente me garantiza la licencia. Nosotros creemos que las licencias que se tienen que otorgar sean otorgadas, creemos que todo aquel que necesita una licencia la va a tener. No estamos discutiendo eso, pero también estamos percibiendo que hay situaciones que son abusivas o que muchas veces ni siquiera son conforme a reglamento, a la norma. Bueno, queremos que no haya licencias abusivas o pedido de licencias abusivas, queremos que la norma se aplique, queremos que el sistema funcione como debe funcionar, pero no es un capricho, ni es una cuestión antojadiza, ni tiene que ver con mala voluntad. Tiene que ver con que cada uno de los recursos que nosotros ponemos en el sistema educativo tienen que rendir el máximo, digamos, de sus frutos, y que no es justo que nosotros tengamos docentes que tienen un nivel de regularidad, de cumplimiento, de compromiso enorme, y tenemos otros docentes que son los menos, son claramente una minoría, pero que no cumple como debería cumplir. Y entonces nosotros no podemos mirar para el costado porque nuestra función es que esto funcione mejor. Ministro, paso a la escolaridad. En el gobierno anterior se implementó el Plan 25 con extensión horaria en algunos establecimientos. La idea es continuar con esto, ampliarlo. A ver, nuestra idea es continuar. Nosotros creemos que todo lo que sea ampliar el tiempo escolar es bueno, lo debemos apoyar. Nosotros fuimos críticos en cómo se implementó porque se hizo de una manera universal, cuando en realidad para nosotros debió haber ido a aquellos lugares en donde más se necesita. Claro. Pero bueno, eso ya está hecho y nosotros lo sostenemos. Lamentablemente no depende de una voluntad propia, depende de un financiamiento nacional. La información que nosotros tenemos hasta ahora, que hasta febrero todos los programas nacionales se mantienen, pero bueno, febrero está ahora a la vuelta de la esquina y las clases empiezan en marzo, fines de febrero. Entonces hay que revisar si esos fondos van a seguir para poder sostener el plan. Tal cual, pero quiero ser muy claro y explícito en esto, nuestra voluntad es continuarlo. Hablando de dinero y de continuar, ¿qué obras prioritarias tienen ustedes como gestión y cuáles van
van a ser ejecutadas, porque nosotros aquí tenemos varias obras que estaban siendo licitadas, algunas necesarias y pedidas desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el edificio del Almirante Brown. Bien, ahí tenemos varias situaciones que son algunas particulares y tenemos algunos criterios generales. Las situaciones particulares, la mayoría de obras nuevas de gran envergadura se financian con fondos nacionales o fondos CAF. Eso están en revisión. Hay algunas obras que van a tener continuidad, porque por ejemplo las que son fondos CAF pueden mantener continuidad, otras que están paralizadas. Muchas obras, esto lo tengo que aclarar, ya estaban paralizadas del gobierno anterior, es decir, había mucha obra de infraestructura escolar que no, digamos que el gobierno nacional anterior adeudaba certificados, por lo tanto estaban paralizados, o sea que una situación que ya es compleja ahora, que tenía una complejidad anterior y que nosotros queremos abordar para resolver las situaciones estructurales y las necesidades estructurales que tenemos. O sea, la prioridad es los edificios que ya estaban con la obra en marcha. Sí, en realidad nuestra prioridad pasa por otro lado. O sea, los edificios que estaban en marcha van a tener prioridad porque uno no puede empezar una obra nueva si no termina la que está en curso. Entonces, eso es una cuestión de sentido común. Vamos a trabajar para conseguir todos los recursos que se necesitan para culminar las obras que están en curso. Pero nuestra prioridad hoy es lo básico. ¿Y qué significa lo básico? A mí no me sirve tener un edificio nuevo de última generación si yo tengo chicos que cuando van a la escuela se tienen que volver a su casa, o porque no tienen gas, o porque se llueve, o porque no hay agua, o porque los baños están colapsados. Entonces tenemos que ser, digamos, razonables y racionales en el orden de las prioridades. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Probablemente pueda ser catalogada como modesta, pero es fundamental. Que ningún chico se vuelva a su casa porque la escuela no está en condiciones de dictarle clases. Esa es nuestra primera prioridad, que es básica, para luego empezar a trabajar sobre lo óptimo en cada uno de los establecimientos escolares de nuestra provincia, que es muy amplia y muy extensa. Y luego también sostener las obras de infraestructura fundamentales para ampliar y mejorar el sistema educativo en un contexto de mucha restricción presupuestaria, porque el mismo problema que tenemos para discutir paritarias es el problema que tenemos para sostener la infraestructura. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, que el Estado es uno, los recursos del Estado son uno, y lo que nosotros ponemos acá, se lo restamos aquí. Entonces, tenemos que ser muy equitativos, tenemos que ser muy responsables y solidarios a la hora de ver cómo asignamos los recursos que el Estado dispone para cumplir sus múltiples funciones. Ministro, le agradecemos estos minutos, sabemos que tiene varias reuniones pendientes y se ha acercado a charlar con nosotros. No, gracias, favor. Nos vemos el jueves. Por supuesto, el jueves. Bueno, nosotros vamos a establecer nuestra primera pausa en este 6 de Noticias, ya volvemos con más.